Hola, en este video vamos a empezar a hacer un poco de ejercicios relacionados con geometría analítica. Si bien estamos recién en los comienzos de lo que va a ser la temática de la geometría analítica, a lo largo de diferentes videos vamos a trabajar después con ecuación de la recta, vamos a ver la ecuación de la circunferencia, vamos a trabajar con parábola, elipse, hipérbola. Hay mucho tema para ver. Recién estamos en los comienzos y bueno, hemos tratado hasta el momento la parte teórica de los inicios y vamos a empezar a ver algunos ejercicios que tienen que ver con los puntos y los segmentos, que son los primeros temas que siempre se ven dentro de esta rama de la matemática. Entonces, vamos a hacer estos para comenzar. Primer ejercicio propuesto aquí. Hallar el punto medio del segmento que tiene por extremos a los puntos A, 2, 5 y B, menos 6, menos 7. En el resumen de fórmulas, que es esto que está aquí, que lo hicimos en el video anterior, fíjense que para punto medio tenemos la primera de todas. El punto medio de un segmento se calculaba de esta forma. La abscisa y la ordenada, cualquiera de las dos, son el promedio de las abscisas y las ordenadas de los puntos que son los extremos del segmento. O sea que si tenemos un segmento AB, A es un extremo, B es el otro, el promedio de las abscisas de A, o sea, de A con B, ¿no? XA más XB sobre 2, me da la abscisa del punto medio. Y el promedio de las ordenadas, o sea, I sub A más I sub B sobre 2, me da la ordenada del punto medio. Por lo tanto, si tenemos estos dos puntos y tenemos que hallar el punto medio del segmento que tiene estos por extremos, vamos a hacer el promedio del 2 con el menos 6, o sea, promedio de la x de uno y la x del otro, la abscisa de uno y la abscisa del otro, 2 menos 6 sobre 2, y me va a dar la abscisa del punto medio. Y el promedio de las ordenadas, o sea, de 5 y menos 7, me va a dar la ordenada del punto medio. Entonces hacemos las operaciones, 2 menos 6 da menos 4, 5 menos 7 da menos 2, y nos falta solo dividir. Menos 4 sobre 2 da menos 2, y menos 2 sobre 2 da menos 1. Ese punto entonces, el punto menos 2 menos 1, es el punto medio del segmento AB. Bien, veamos este otro ejemplo. Los puntos A, menos 2 menos 2, B, 1, 3, C, 6, 4 y D, 3 menos 1, ¿pueden ser los vértices de un paralelogramo? Esa es la pregunta. Y uno mira esto y dice, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver en realidad. ¿Por qué motivo? Porque los paralelogramos tienen una propiedad que es típica de ellos. Y es que las diagonales se cortan en el punto medio. Es decir, las diagonales, ambas diagonales, se cortan en un punto que es el punto medio de las dos. Por tanto, podemos hallar el punto medio, como está planteado aquí, del segmento AC. Podemos hallar el punto medio del segmento BD. Y si el punto medio coincide, significa que efectivamente se trata de un paralelogramo. Entonces, el punto medio del segmento AC va a ser, como vimos recién, la fórmula de punto medio, el promedio entre las coordenadas de A y de C. Entonces vamos a promediar las coordenadas de A con las de C. Menos 2 más 6 sobre 2, las X, y menos 2 más 4 sobre 2, las Y. Hacemos las operaciones, menos 2 más 6 da 4, menos 2 más 4 da 2, y hacemos esas divisiones que nos quedaron planteadas. 4 sobre 2 nos da 2 y 2 sobre 2 nos da 1. O sea que nos quedó como punto medio del segmento AC, o sea de esta diagonal más larga, en el dibujo este, quizá en la realidad no sea más larga porque esto no está representado en un sistema de referencia, me quedó 2, 1. Vamos a ver ahora entonces la diagonal BD, cuál es su punto medio. Punto medio de BD. Promediamos entonces las coordenadas de B con las de D. B es 1, 3, o sea, el promedio de las X es 1 de aquí y 3 de aquí. Por eso sumamos 1 más 3 y lo dividimos entre 2. Y las Y son 3 y menos 1. Entonces tenemos 3 menos 1 sobre 2. Hacemos esas cuentas, 1 más 3 da 4, 3 menos 1 da 2, y esas divisiones nos dan 2 y 1. Por lo tanto, son exactamente iguales los dos números. Eso significa que efectivamente ambos segmentos tienen el mismo punto medio, y eso nos garantiza que entonces se trata de un paralelogramo. Bien, vamos a este ejercicio, el número 3. El ejercicio pide hallar el punto J, simétrico del punto G respecto a L menos 2, 4. Esto es ya no punto medio, sino que punto simétrico. Estuvimos viendo en el video anterior que hay una fórmula para hallar el simétrico de un punto respecto a otro. Esto es aplicación de simetría central.
Cuando decimos respecto a otro, ese punto, ese otro, ese es el centro de simetría. Entonces, vamos a las fórmulas. En las fórmulas donde tenemos el resumen de toda esta temática, si se fijan, la tercera fórmula, esta de aquí, es la que tiene que ver con el simétrico de un punto. Fíjense cómo era que se calculaba. Tanto para la X, o sea, para la abscisa, como para la ordenada, la Y, la forma es la misma. Hay que multiplicar por 2 a las coordenadas del centro de simetría y hay que restar las coordenadas del punto que queremos simetrizar. Esa es la regla. Vamos entonces a este caso. Tenemos el punto J que hay que hallar. Es el simétrico, o sea, es el resultado de hacer la simetría. ¿De quién? Del punto G respecto a L. Por lo tanto, si es respecto a L, significa que L es el centro de simetría. Y si J es el simétrico de G, quiere decir que es a G a quien tenemos que hacerle la simetría. Así que tenemos el punto original, que es el G, el centro de simetría L, y J, que es el simétrico de G, que es el que tenemos que hallar. Entonces, si nosotros usamos las fórmulas que vimos recién, vamos a tener este planteo. La fórmula era, recuerden, para la abscisa y para la ordenada era lo mismo. Había que multiplicar por 2 las coordenadas del centro de simetría. El centro de simetría es L. Por eso es 2XL y acá es 2IL. Y hay que restar por las coordenadas del punto al que estamos simetrizando. En este caso estamos simetrizando al punto G. Entonces restamos la abscisa de G y acá restamos la ordenada de G. Ahora sí, vamos a sustituir por los números que tenemos. Entonces, para el punto L es menos 2 y 4. Así que colocamos el menos 2 acá y el 4 acá. Menos 2 y 4. Y para el punto G, 3 y menos 1. Entonces tenemos acá 3 y acá ponemos 1 porque como es menos la ordenada y es menos 1 nos queda más 1. Cambia el signo. Y ahora solo hacemos las operaciones. 2 por menos 2 son menos 4. Menos 3 tenemos aquí. 2 por 4 son 8 más 1. Y ahora sí, simplificamos, menos 4 menos 3 da menos 7, y 8 más 1 da 9. Por lo tanto, las coordenadas del punto J, que es el simétrico que nos pedía el ejercicio, son menos 7 para la X y 9 para la Y. Es el punto menos 7, 9. Ahora bien, con ese resultado podemos verificar si lo que hicimos está bien. No lo pide el ejercicio, pero no viene mal hacerlo. ¿Cómo podemos verificarlo? Pensemos lo siguiente. Si este punto era el original y este es el que calculamos, el centro es el punto medio. Por lo tanto, las coordenadas de L tienen que ser el punto medio de las coordenadas entre G y J. O sea que vamos a hallar el punto medio del segmento GJ. Vamos a promediar las coordenadas de G con las de J. Entonces, punto medio de GJ, vamos a sumar 3, que es la abscisa de G, con menos 7, que es la abscisa de J, dividido 2. Y lo mismo con las ordenadas, menos 1 y 9. Menos 1 más 9 sobre 2. Si hacemos las operaciones, 3 menos 7 da menos 4, menos 1 más 9 da 8. Y si dividimos ahora, menos 4 sobre 2 da menos 2, y 8 sobre 2 da 4. Si se fijan, el punto medio es menos 2, 4. ¿Quién era? L. Y la letra decía que era menos 2, 4. Por lo tanto, verifica perfectamente que es el punto L. Bien, vayamos entonces a otro ejercicio. Miren que pueden pausar este video las veces que quieran, volver para atrás y verlo de nuevo. Uno a veces trata de aprovechar lo máximo el tiempo y entonces trata de meter muchos ejercicios en un mismo video. Pero ustedes manejan el tema del tiempo como más les convenga. Y si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a responder si las ponen en la caja de comentarios. ¿Sí? Vamos a este otro ejemplo. Ejercicio 4. Sean los puntos A, B, C. ¿Sí? De las coordenadas. Dice que son 3 vértices de un paralelogramo ABCD. Pide hallar las coordenadas del vértice D. O sea, tenemos 3 vértices como dato y nos pide hallar el cuarto vértice del paralelogramo. Es decir, supongamos que tenemos este paralelogramo. Vamos a analizar un poquito la situación para entenderla. Tenemos como dato A, B y C. O sea que tenemos este punto y este punto. Y nos pide hallar D. Ahora bien, recuerden la propiedad que dijimos en el ejercicio anterior. Que el punto medio, en el anterior o en el otro, no recuerdo bien, de las diagonales, es donde se cortan ellas.
Por lo tanto, este punto M, que es el punto de corte de las dos diagonales AC y BD, va a ser centro de simetría en este paralelogramo. Por lo tanto, como tenemos A, B y C, es muy sencillo usar el punto M. Fíjense que M es el punto medio entre A y C, y punto medio sabemos hallar. Ahora bien, si tenemos hallado el punto M, como la letra nos da las coordenadas del punto B, podemos hallar el punto D usando la fórmula para punto simétrico, porque hallamos el simétrico de B respecto a M y nos va a dar D. Así que entonces el método va a ser este. Punto medio entre A y C nos va a dar M. Simétrico de B respecto a M nos va a dar D, y eso es lo que el ejercicio pide. Entonces vayamos de a poquito. Tenemos estos tres puntos primero. Vamos a hallar ahora el punto M, que es el punto medio. ¿Sí? Entonces, punto medio es el promedio de las coordenadas entre A y C. Vamos a promediar entonces las coordenadas de A con las coordenadas de C. Menos 2 más 4, las X sobre 2. Y 3 menos 1, las Y sobre 2. Hacemos las operaciones. Menos 2 más 4 da 2, y 3 menos 1 da 2. Ambas divisiones son 2 sobre 2. Hacemos la cuenta y nos da 1, 1. Quiere decir que ahora sí tenemos el punto M determinado, es el punto 1, 1. Ahora bien, D es el simétrico de B respecto a M. Entonces vamos a hacer simetría central. Vamos a simetrizar B respecto al punto de M hallado y vamos a obtener D. ¿Cómo era la fórmula para hallar el simétrico? Era multiplicar por 2 a las coordenadas del centro de simetría. El centro es 1, 1. Entonces, tanto para la X como para la Y del simétrico, hacemos 2 por 1 y 2 por 1, porque tenemos 1 en cada caso. Y restamos las coordenadas del punto que estamos simetrizando, que es B. O sea que vamos a restar 3 y vamos a restar 2. Por eso es menos 3 y menos 2. Así que es 2 por la abscisa del centro menos la abscisa del punto que estamos simetrizando. 2 por la ordenada del centro menos la ordenada del punto que estamos simetrizando. Esa es la fórmula. Ahora vamos a hacer las operaciones. 2 por 1 es 2. Y cuando hacemos las restas, 2 menos 3 nos queda 1, negativo, y 2 menos 2, 0. Entonces de esta forma obtenemos el punto D, que era lo que el ejercicio pedía calcular. Vamos a verificar para estar tranquilos de que esto esté bien. Entonces vamos a hallar el punto medio entre B y D. ¿Sí? Porque ya teníamos que M era el punto medio entre A y C. Era el punto 1, 1. Entonces, si ahora el punto medio entre B y D nos da el mismo punto, significa que D está bien hallado. Así que entonces vamos a hacer el punto medio entre B y D. Promediamos las coordenadas de B con las del punto D hallado. 3 con menos 1 es esto que está aquí. Y el 2 con el 0 es esto que está aquí. Hacemos las operaciones. Nos quedan esas divisiones que ya las teníamos antes. Fíjense, nos queda exactamente igual. Y nos queda 1, 1. Por lo tanto, verifica que M es ese punto. Con esto entonces queda concluido este ejercicio. Bien, ahora pasemos a un ejercicio más. Este ejercicio plantea lo siguiente. Da 3 puntos, ¿sí? Sean los puntos F menos 5, 1, G menos 1, 5 medios y H menos 3, menos 1 medio. Sé que les encantan las fracciones, por eso lo pongo. No, mentira. En realidad digo, no tenemos que acostumbrarnos a que siempre se trabaje con números enteros. Muchas veces vamos a trabajar con números racionales o irracionales, o sea que, digo, van a estar siempre presentes. Hallar los vértices del triángulo que tiene estos puntos como puntos medios de sus lados. Si bien no dice la palabra punto, pero se lee así, ¿sí? Hallar los vértices del triángulo que tiene a estos como puntos medios de sus lados. Vamos a interpretar un poquito la situación. Es esta. Veamos. Si tenemos un triángulo, vamos a llamarle, por ejemplo, ABC, a los vértices del triángulo. Los puntos medios de los lados son estos. Este punto es el punto medio de AB, este punto es el punto medio de BC, y este punto H sería el punto medio de AC. Le puse las mismas letras que la letra del ejercicio, F, G y H. F, punto medio de un lado, G, punto medio del otro, y H, punto medio del otro. Entonces, si observamos bien este triángulo, vamos a ver
que estos segmentos, FG por ejemplo, se llaman paralelas medias. Les cuento que se llaman así, son las paralelas medias del triángulo. Son segmentos que son paralelos a un lado. En el caso de FG, por ejemplo, es paralelo al lado AC. Y además mide la mitad de lo que mide el lado AC. Es una propiedad característica que en algún momento más adelante, cuando haga una serie de videos sobre geometría métrica, vamos a profundizar un poquito. Ahí vamos a hablar de las propiedades, vamos a justificar todo lo que haya que justificar, pero es una propiedad. Es decir, cuando tenemos segmentos cuyos extremos son los puntos medios de los lados, esos segmentos se llaman paralelas medias de un triángulo. Esas paralelas medias siempre son paralelas a un lado y la longitud de esos segmentos es la mitad que la longitud de los lados, ¿sí?, que son paralelos a ellas. Entonces, acá lo que vamos a tener es que se nos van a formar paralelogramos. Es decir, miren por ejemplo AFGH. AFGH es un paralelogramo, porque tenemos un lado paralelo a otro y este otro lado paralelo a este otro, porque este de acá también es una paralela media. Y lo mismo nos va a pasar si miramos este de acá arriba, FBGH. También es un paralelogramo, por las mismas causas. FH es paralelo a BG y BF es paralelo a GH. Y tenemos un paralelogramo más, FGCH, este de aquí, de abajo a la derecha, FGCH, porque FG es paralelo a HC y FH es paralelo a GC. Entonces se nos forman paralelogramos. Y los paralelogramos tienen la condición de que tienen centro de simetría, que es donde se cortan las diagonales. El punto medio de la diagonal es eso. Entonces si analizamos un poquito este dibujo y lo asociamos con la letra del ejercicio, fíjense, lo único que tenemos es F, G y H. Ahora bien, este punto que aquí le llamé M, que es el punto medio de esta diagonal de FG, es muy fácil determinarlo, porque es el punto medio de FG, y eso sabemos hacer. Entonces de esta forma podemos obtener el punto M. ¿Para qué nos sirve? Y bueno, como la letra nos da las coordenadas del punto H, si obtenemos el punto M, podemos obtener el punto B, que sería el simétrico. Simétrico también sabemos hallar. Así que entonces, punto medio de FG nos da el punto M. Simétrico de H respecto a M nos da el punto B. Y ya tenemos uno de los vértices. ¿Cómo hallamos los otros dos? Muy fácil. Como tenemos este punto medio F y ya habíamos hallado el punto B, hallamos el simétrico de B respecto a F y nos va a dar A. Y de la misma forma para hallar C. Tenemos B, lo acabamos de hallar. Tenemos G, lo da la letra. Hallamos el simétrico de B respecto a G y nos da el vértice C. Y de esa forma entonces podemos obtener los tres vértices. Así que entonces el orden sería este. Punto medio y obtenemos el punto B. Simétrico y hallamos A. Simétrico y hallamos C. Si quieren pueden volver a repetir la explicación para entenderla bien, mirarla nuevamente. Vamos a seguir entonces haciendo el ejercicio. Así que entonces, tenemos los tres datos originales, F, G y H. Vamos a hallar entonces el punto medio M, promedio de las coordenadas de los puntos F y G. Estos dos. Vamos a promediar menos 5 con menos 1 y 1 con 5 medios. Lo sumamos y dividimos entre 2. Vamos a hacer las operaciones. Menos 5 menos 1 da menos 6. Acá como tenemos una fracción vamos a hacer como un denominador. El 1 lo vamos a escribir como 2 medios, que es lo mismo. Y ahora sí, vamos a hacer las operaciones. Menos 6 dividido 2 nos da menos 3. 2 medios más 5 medios son 7 medios. Y bueno, nos queda esto todavía sobre 2 porque acá ya lo hicimos en la X, pero en la Y todavía no. Y 7 medios dividido 2 nos queda 7 cuartos. Recuerden que para dividir una fracción entre un número, multiplicamos el denominador por ese número. Y tenemos entonces el punto M, ya lo tenemos. Ahora, si tenemos el punto H, podemos hallar aquí el punto B, es el que nos faltaba. S. Y tenemos el primer paralelogramo que se nos formaba. Entonces vamos a hallar el punto B. Es simétrico. Se hace en la X y en la Y. En ambos casos será así. Se multiplica por 2
las coordenadas del centro de simetría, que era M. O sea que hacemos el 2 por menos 3 y por 7 cuartos. Por menos 3 y por 7 cuartos. Y restamos las coordenadas del punto que estamos simetrizando. Estamos simetrizando H. Así que vamos a restar el menos 3, por eso pusimos más 3. Y restamos menos 1/2, por eso ponemos más 1/2. Recuerden que si estamos restando un número negativo nos queda sumado. O sea, nos queda positivo. Bien, vamos a hacer las operaciones. 2 por menos 3 da menos 6. Y acá, donde tenemos 2 por 7 cuartos, nos queda 7 medios, ¿sí? Porque multiplicamos 2 por 7, 14, sobre 4 se simplifica, queda 7 medios. Si quieren, pausen el video aquí, verifican la cuenta de una manera más lenta, no hay problema con eso. Y bueno, vamos a resolver estas operaciones que están acá. Menos 6 más 3 da menos 3. Y 7 medios más 1 medio son 8 medios. Lo que simplificado me da 4, porque 8 sobre 2 es 4. Así que entonces tenemos el vértice B, el primer vértice que nos pide el ejercicio. Ahora nos falta hallar el vértice A y el vértice C. Entonces íbamos a hacer los simétricos. De B respecto a F nos iba a dar el punto A, y de B respecto a G nos iba a dar el punto C. De esta forma. Vamos entonces a eso. Primero vamos a hallar A. Simétrico de B respecto a F. Misma fórmula de simétrico. Multiplicamos por 2 las coordenadas del centro. El centro ahora es F, porque estamos haciendo simétrico respecto a F. O sea, menos 5 y 1. Menos 5 y 1. Y restamos las coordenadas del punto que estamos simetrizando, que es el B. Menos 3 y 4. Por eso ponemos más 3, porque estamos restando, y menos 4. Hacemos las operaciones. 2 por menos 5 son menos 10, más el 3 que tenemos acá. 2 por menos 1 son 2, menos 4 que lo tenemos ahí. Y ahora sí resumimos. Menos 10 más 3 son menos 7, y 2 menos 4 son menos 2. Efectivamente, tenemos el punto A. Nos toca ahora hallar el punto B. Para el punto B vamos a hacer lo mismo. Simétrico, perdón, punto B no, punto C. Simétrico de B respecto a G nos va a dar el punto C. Centro de simetría ahora va a ser G. Así que la fórmula es 2 por coordenadas del centro, que son en G menos 1 y 5 medios. Así que 2 por menos 1 y 2 por 5 medios. Y restamos las coordenadas del punto que estamos simetrizando, que era B. O sea que vamos a restar entonces el menos 3 y el 4. Por eso ponemos acá más 3 y menos 4. Y ahora sí, hacemos las operaciones indicadas. 2 por menos 1 son menos 2, más el 3 que tenemos aquí. 2 por 5 medios queda 5 porque se cancela el 2 con el 2. Nos queda solo el 5 menos el 4. Y bueno, menos 2 más 3 da 1 y 5 menos 4 da 1. De esta forma entonces logramos obtener los 3 vértices de este triángulo, que era lo que el ejercicio estaba pidiendo. Lo que se puede hacer, si bien no voy a hacer el planteo, lo voy a mencionar, es la verificación de si esto es correcto. Se supone que los puntos medios de los lados tienen que verificar que son puntos medios. Veamos por ejemplo con el caso de F. F es el punto medio entre A y B. O sea que las coordenadas van a ser el promedio de las coordenadas de A con las coordenadas de B. Fijémonos un poquito. Acá tenemos las de A y acá tenemos las de B. Menos 7, menos 2 y menos 3, 4. Vamos a promediarlas. Si promediamos menos 7 con menos 3. Menos 7, menos 3 da menos 10. Dividido 2 da menos 5. Efectivamente, el punto de F tenía como sisa menos 5. Dio. Vamos a ver la I del punto de F ahora. Volvemos a promediar ahora la de A con la de B. 4 menos 2 nos da 2. Dividido 2 nos queda 1. Efectivamente, el punto de F tiene ordenada 1. Lo mismo podemos hacer con los demás puntos y van a ver que todos verifican. Sí, pero eso lo dejo para ejercicio de ustedes si quieren controlarlo. Bueno, espero haberla sido útil, espero que se haya entendido este primer práctico. Cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios. Un gran abrazo para todos. Chao.